Hola a todos, Rubens está aquí con ustedes. Normalmente me fijo en los comentarios que recibo. ¿Cómo varían? Por supuesto, respeto a todos, incluso a los más duros. Hay personas que piensan que lo saben todo, como si ya hubieran vivido lo suficiente para comprender cada misterio de este mundo. Algunos ni siquiera han abandonado su vecindario y sin embargo creen que tienen todas las respuestas, ¿verdad? Esta gente, miren bien. Canales como el mío y otros más grandes que hay reúnen cientos miles de historias de personas que han visto lo que muchos nunca pudieron imaginar. No siempre se puede ser explicado. Hoy en día ya no dudo de nada. ¿Quién podría haber predicho, hace décadas, que sería posible ver y hablar con alguien en el otro lado del planeta utilizando solo un pequeño dispositivo electrónico? Si alguien hubiera dicho eso en los años 60, definitivamente lo habrían tachado de loco. Pero imposible. Amigos míos, es una palabra frágil. Lo creas o no, lo desconocido nos observa todo el tiempo. Y así empiezo la historia de hoy. La historia de Sonia Clara. Una mujer cuyo destino parecía marcado desde el principio, un camino envuelto en dolor, sacrificio y silencio. Vivía en el interior del país, en el árido corazón de Pernambuco. Y como tantos otros en esa región olvidada, su vida estuvo marcada por la miseria y la pérdida. Su padre, víctima de una enfermedad que poco a poco devoraba su cuerpo, se marchó temprano, dejando atrás a una esposa viuda y 3 hijos. Sonia, la mayor, tenía solo 14 años cuando tuvo que cargar con el peso de una responsabilidad que no era suya. La sequía y la escasez de recursos marcaron su vida diaria, y no pasaba un día sin que sintiera que la desesperación la invadía. A veces, lo único que les quedaba era la esperanza de encontrar algo en el bosque para cazar, algo que pudiera sustentar a su familia, aunque fuera por una noche. Pero con el tiempo, incluso la esperanza comenzó a marchitarse, al igual que la tierra que la rodeaba. Y fue en este escenario de olvido y abandono que algo aún más oscuro comenzó a desarrollarse. Pasó el tiempo y casi logré convencerme de que aquello había sido una excepción, que Romeo había entendido el mensaje. Pero como una figura que aparece en la oscuridad, regresó. En un día caluroso y bochornoso, volvió a llamar a la puerta pidiendo agua. Esta vez mi expresión ya estaba cerrada desde el momento en que abrí la puerta. Antes de que pudiera negarme, me miró de una manera que hizo que mi corazón se congelara. Sé que me pediste que no volviera aquí, pero esta vez tengo una propuesta para ti, dijo con calculada frialdad. Intenté cerrarle la puerta en la cara, pero él metió la mano y la obligó a abrirse. Te daré una suma de dinero, una suma que nunca imaginarías ver si aceptas acostarte conmigo. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras, pesadas y degradantes. Por un momento quedé paralizado. Fue una oferta que me disgustó, no solo por la propuesta en sí, sino por la frialdad y soberbia con la que la hizo, como si yo fuera una mercancía en venta. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza y mi visión se volvió borrosa por la ira. Señor Romeo, ¿quién se cree usted que es para hacer una propuesta así? ¿Crees que el dinero compra dignidad? No eres más que un gusano. Mi voz tembló de furia y él dio un paso atrás, tal vez sorprendido por la intensidad de mi reacción. Sonia, no me malinterpretes, empezó, pero no lo dejé terminar. Vete de aquí ahora y, si te atreves a volver, te juro que te arrepentirás. Romeo esbozó una sonrisa irónica, se giró y se fue lentamente, como si estuviera posponiendo su próximo movimiento. Pero lo que más me inquietó fue la forma en que miró por encima del hombro antes de desaparecer por el camino de tierra, como si supiera que esta no sería nuestra última interacción. Corrí hacia adentro, con el corazón todavía acelerado. La ira dio paso al miedo. Sabía que, de alguna manera, ese hombre volvería a intentarlo, y la sensación de ser observado, de ser perseguido en silencio, comenzó a consumirme. Le conté a mi vecina lo que pasó al día siguiente, todavía conmocionada, pero sin saber cómo compartirlo con Josué. Ella me escuchó con los ojos muy abiertos y me dio un consejo que me heló la columna. Sonia, Romeo no se rinde. He visto este comportamiento antes, con otras mujeres. Actúa así, poco a poco, poniendo a prueba sus límites, hasta conseguir lo que quiere. Ten cuidado. Esa advertencia seguía resonando en mi cabeza. Si tenía razón, sabía que el peligro que representaba era mayor de lo que imaginaba. Estaba decidido a contarle todo a Josué tan pronto como llegara a casa.
La repugnante propuesta de Romeo, el extraño comportamiento que se intensificó, todo eso me consumió por dentro. Pero la vecina me advirtió con firmeza: Sonia, es mejor no contarme. Tu Romeo mío tiene otro poder por aquí, y si siente que lo están desafiando, podría hacerle algo malo a su marido. Sus palabras me inquietaron aún más. En ese lugar, quien tuviera poder podría hacer cualquier cosa. Estaba reacia. Decidí seguir su consejo. Los días pasaron y, aunque el ambiente era más tenso, Josué parecía no notar nada. Su trabajo en el almacén iba bien y logramos pagar el alquiler a tiempo, a pesar de las dificultades que todos enfrentamos en ese momento. Muchos recibían sus salarios en efectivo directamente de la empresa, sin la seguridad de un banco, lo que hacía que los pagos atrasados fueran habituales. Una tarde calurosa, Josué llegó a casa con noticias. Había comprado una bicicleta. Ahora será más fácil moverse, dijo con una sonrisa. Pero esa alegría duró poco. Esa misma noche, todo cambió. Josué salió de la empresa como de costumbre, pedaleando por el camino de tierra que atravesaba el campo. Era un camino aislado, rodeado de árboles nudosos, el tipo de lugar donde el silencio era pesado y la oscuridad se lo tragaba todo. A mitad de camino, dos hombres emergieron de las sombras, emergiendo del arbusto como depredadores acechando a su presa. Sin previo aviso, uno de ellos le dio un puñetazo en la espalda a Josué, quien inmediatamente cayó de la bicicleta. Antes de que pudiera reaccionar, el segundo hombre lo golpeó violentamente en la nuca. Josué se desplomó inconsciente y le quitaron todo el dinero que acababa de recibir. Cuando finalmente recuperó el conocimiento, estaba solo, tirado en el suelo sin un centavo. Aturdido, con la cabeza palpitante, logró levantarse y cojear hasta la empresa, donde denunció lo sucedido. Llamaron a la policía, pero yo sabía cómo funcionaban las cosas. En aquella época, y especialmente en aquel lugar, a la policía no le importaba la gente como nosotros, gente sencilla y pobre. Y aunque quisieran ayudar, el rastro de los bandidos ya había desaparecido en la oscuridad del bosque. Josué regresó a casa esa noche, pálido, con la mirada vacía. Estaba herido, no solo en el cuerpo, sino también en el orgullo. Perder el salario de un mes entero fue devastador y lo peor de todo, sabía que no habría justicia. La empresa se mostró comprensiva y le ofreció un anticipo, pero el importe no equivalía ni a la mitad de lo que había perdido. La humillación de haber sido robado y dejado sin nada era visible en sus ojos. Y yo, al verlo tan derrotado, apenas supe cómo empezar a hablar de lo que le estaba pasando a Romeo. La vida, que ya era dura, se volvió aún más dura. Las facturas empezaron a acumularse y el dinero que teníamos apenas alcanzaba para comer. Josué cada día estaba más cansado y preocupado. Llegaba tarde y abatido, y yo me quedaba despierta esperando, cada vez más ansiosa. Ese ataque, algo no se sentía bien. El robo, la violencia, no puede ser una coincidencia. Algo en mí gritó que Romeo estaba detrás de esto. Ya había demostrado de lo que era capaz con sus malas palabras y propuestas. ¿Y si estuviera intentando algo aún peor? Quizás ese ataque fue una advertencia, una forma de obligarme a aceptar su propuesta, destruyendo poco a poco la estabilidad que habíamos construido. El miedo empezó a dominarme. Todas las noches que Josué salía a trabajar, yo estaba en alerta esperando lo peor. Sabía que esto no había terminado y que Romeo no se detendría hasta conseguir lo que quería. Cuando Josué llegó a casa esa noche, yo estaba en un estado de nerviosismo que apenas podía disimular. Con cada minuto de retraso, mi corazón latía más rápido, y el miedo de que algo peor hubiera sucedido me consumía. Cuando finalmente apareció, con su pro, con el rostro demacrado y los hombros caídos, supe que algo muy malo había sucedido. Se sentó a la mesa en silencio durante unos minutos, antes de finalmente contarme sobre el ataque, y como si eso no fuera suficiente, también lo habían golpeado. En la cabeza. No pudo defenderse, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Mientras hablaba, mi estómago se revolvió. La sensación de que esto no era una coincidencia creció dentro de mí. El robo, la violencia, era demasiado para ser solo el resultado del azar. Y mientras intentaba procesar todo, surgió una nueva preocupación. Las facturas se estaban acumulando. Incluso con lo que lograba ganar cosiendo aquí y allá, no era suficiente. Nos habíamos endeudado para amueblar la casa y con el dinero robado de Josué estábamos al borde del colapso. Como si la situación no pudiera empeorar, fue en ese preciso momento cuando apareció Romeo con un nuevo golpe. «Sonia, tengo que subir el alquiler»,
dijo casi con indiferencia, como si no fuera consciente del peso que traerían esas palabras. Afirmó que inicialmente nos había ofrecido una cantidad menor para ayudar a Josué, pero ahora, así como estaban las cosas, era necesario reajustar la cantidad. Sentí una opresión en mi pecho. ¿Cómo podríamos pagar un alquiler más caro si ni siquiera podíamos permitirnos lo básico? Joshua intentó hablar con Romeo. Les explicó la situación, les habló del robo y pidió un poco de comprensión. Y sorprendentemente, Romeo fue comprensivo. Ofreció un plazo, dijo que entendía y que confiaba en Josué como inquilino. Por un momento pensé que tal vez las cosas podrían mejorar. Pero pronto me di cuenta de que esto era solo la calma antes de la tormenta. Los problemas comenzaron a acumularse. Las deudas aumentaban, y con el atraso en el pago del alquiler, se formaba una bola de nieve ante nuestros ojos. Hice lo que pude, intentando conseguir más costuras, buscando alguna manera de traer más dinero a casa. Pero en aquel entonces las oportunidades eran escasas, y conseguir un trabajo decente parecía un sueño lejano. La tensión entre Josué y yo creció, no por la falta de amor, sino por el peso aplastante de la preocupación que ambos llevábamos. Y fue en este escenario de caos donde Romeo empezó a aparecer con mayor frecuencia. Sus visitas, que antes parecían ocasionales, ahora se volvieron casi diarias. «Solo pasé para ver cómo estás», decía, con una sonrisa que me incomodaba cada vez más. Poco a poco comenzaron las sutiles exigencias. «Sonia, sabes que el alquiler está retrasado, ¿verdad? Chicos, deben darse prisa con esto». Dijo esto con un tono suave, pero había algo siniestro en sus palabras, como si cada vez que hablaba dejara en claro que el tiempo se estaba acabando. Josué no pareció darse cuenta de lo que estaba pasando, pero sentí en el aire que Romeo se acercaba con otras intenciones. El alquiler, las deudas, el robo, todo parecía formar parte de un plan mayor. Y sabía, en el fondo, que Romeo simplemente estaba esperando el momento adecuado para atacar, para representar algo mucho más siniestro. Empecé a evitar cualquier contacto con él, pero era imposible. Él siempre aparecía, siempre estaba presente, siempre encontraba una excusa para estar allí. La tensión en nuestro hogar aumentaba cada día y sabía que estábamos acorralados. Josué, intentando todo para volver a ponerse en pie, no se dio cuenta del peligro que se avecinaba. Y yo estaba al borde de un colapso, sintiendo que con cada nueva visita, Romeo estaba más cerca de destruir todo lo que habíamos construido. Romeo, como todos lo conocían, se hacía cada vez más presente, aparecía cada vez más para cobrar el alquiler. Al principio era solo una cuestión económica. Ese hombre insistía, pero aún mantenía un tono amistoso. El problema es que, en aquella época las deudas parecían ser una constante en nuestras vidas. La panadería, la carnicería, todos vendían a crédito basándose en la confianza, esperando que llegara el dinero a final de mes para saldar las cuentas. Un día, Romeo llegó con una propuesta inesperada. «Mira, Josué, para evitar que le debas a todo el mundo y para evitar tener que pasar por esta humillación de que te cobren aquí y allá, voy a hacer lo siguiente. Voy a pagar todas tus deudas. Todo lo que debes en el supermercado, en la carnicería, te lo pago yo. A cambio, solo me debes a mí. Así que al menos se lo debes a una persona y no a un montón de personas». Su tono era casi paternal, como si en realidad te estuviera haciendo un gran favor. Josué, aliviado y sin sospechar nada, aceptó sin dudarlo. Cuando llegó a casa esa noche, estaba radiante. «Sonia, no lo vas a creer. Romeo es un ángel. Se ofreció a pagar todas nuestras deudas. Ahora simplemente le vamos a deber, pero al menos nadie más va a tocar a nuestra puerta exigiendo lo que no tenemos». Estaba tan feliz que por un momento casi me convencí de que esa era una solución, pero en el fondo sabía que las cosas no eran tan sencillas. Esa amabilidad de Romeo tuvo un precio, y temí lo que él querría a cambio. La deuda que ya nos asfixiaba ahora se concentraba en manos de un hombre que ya había mostrado sus oscuras intenciones antes. Sabía que había algo detrás de esta oferta. Cuando Josué mencionó el acuerdo, tratando de tranquilizar mi corazón, algo dentro de mí se agitó. «Sí, fue tan amable», murmuré, tratando de ocultar la aprensión que crecía a cada segundo. Pero mi marido, ingenuo y aliviado por la aparente ayuda, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo peor de todo es que la situación ya era bastante tensa. Tras el robo, Josué se quedó sin su bicicleta y la pérdida de ese transporte complicó aún más las cosas. Todavía estaba pagando por la bicicleta robada y sin ella,
estaba perdiendo tiempo y dinero, lo que solo nos empujó aún más hacia ese agujero financiero. Y Romeo siguió apareciendo, siempre con esa sonrisa amigable, pero sus palabras tenían cada vez más peso. Hola señora Sonia, ¿alguna noticia sobre dinero? ¿Cómo van las cosas aquí? Siempre preguntaba con cortesía, pero había una presión velada en cada frase, una insistencia disfrazada de preocupación. No podía tratarlo mal. Estábamos completamente a su merced. Cada vez que aparecía, mi estómago se hundía por el nerviosismo, pero sabía que necesitaba mantener la compostura. Fue una lucha interna tratando de ocultar el miedo que Romeo sembró en mí. Sabía que cualquier error nos podría costar caro. La bola de nieve creció. Ya no era solo la deuda, no era solo el alquiler. Era la presencia constante de Romeo, que parecía omnipresente en nuestras vidas, siempre rondando, siempre observando. Cada vez que salía de nuestra casa, sentía que estábamos un paso más cerca de caer en una trampa de la que no habría escapatoria. Y cuanto más nos involucraba en sus ayudas, más temía por lo que realmente quería a cambio. Mi mayor temor era que simplemente estuviera esperando el momento adecuado para exigir algo que no pudiera rechazar. Pasaron los días y Romeo continuaba con sus visitas. Intenté evitarlo lo más posible, diciéndole siempre que hablara directamente con Josué, pero parecía que ya no le interesaba tratar solo con mi marido. Con cada visita se volvió más insistente, sus palabras más cargadas de segundas intenciones. Sabía que algo oscuro se avecinaba. Pero aún así, me tomó por sorpresa cuando finalmente dijo lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Una tarde bochornosa, Romeo apareció una vez más, pero esta vez no estaba de paso. Entró directamente a la habitación. Sus ojos recorrieron cada rincón de la casa, como si estuviera analizando lo que por derecho era suyo. «Ya me debes mucho dinero, Sonia», comenzó en voz baja pero firme. «El alquiler se retrasa, las facturas se acumulan y sabes que las cosas no pueden seguir así por mucho más tiempo». Ya sabía hacia dónde iba esta conversación, pero aún así, el impacto de la siguiente frase fue como una bofetada. «¿Por qué no aceptas mi propuesta? Esa propuesta que hice sigue en pie». Sentí que se me helaba la sangre. Miré al hombre con una mezcla de incredulidad y disgusto. Ni siquiera pude encontrar las palabras adecuadas para maldecirlo. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera controlarme. «¿Cómo tienes el coraje de aprovechar así nuestra situación?». Las palabras salieron entre sollozos. «A mi marido le robaron, estamos muy endeudados y ahora me ofreces dinero por esto». Se inclinó hacia adelante, ignorando mi desesperación. Su fría sonrisa cortó cualquier esperanza que pudiera haber tenido de salir de esta situación con la cabeza en alto. «Hija mía», comenzó en un tono casi paternalista, como si quisiera darme una amarga lección de vida. «Así es la vida. Estaba interesado en ti. Eres una mujer hermosa, llena de cualidades. No veo por qué no aceptarlo. Si te acuestas conmigo unos días mientras tu marido está fuera, te lo pagaré. El alquiler, las deudas, todo». Con un gesto calculado, sacó un grueso billete de dinero de una bolsa y lo arrojó sobre la mesa. El sonido de los billetes cayendo resonó por la pequeña habitación como una sentencia de muerte. Me encogí, incapaz de mirarlo. Si fuera otra persona, tal vez habría sucumbido a la tentación, a la desesperación de ver mis deudas desaparecer como por arte de magia. Pero yo no era esa persona. «¿Por qué haces esto?», logré murmurar. Mi voz era casi un susurro. «Hay tantas mujeres solteras por ahí. ¿Por qué insistes en mí, una mujer casada? ¿Qué obtienes de esto?». Romeo se acercó, su presencia opresiva casi sofocante. «Porque me gustan los desafíos», dijo fríamente, con los ojos fijos en mí. «Y tú, querida, eres todo un desafío». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Romeo no buscaba solo una conquista. Quería control. Quería verme doblegarme bajo el peso de la necesidad y la desesperación. Era más que una propuesta indecente. Fue un intento de subyugarme, de convertir mi vida en un juego en el que él dictaba las reglas. Recogí el dinero de la mesa con manos temblorosas y se lo arrojé. «Puedes retirar esto. Prefiero seguir endeudado que venderme a ti». Romeo se limitó a reír con una risa seca y amarga, como si supiera que, a pesar de mi resistencia, el tiempo estaba de su lado. Se levantó lentamente, se ajustó el sombrero en la cabeza y se dirigió hacia la puerta. «La elección es tuya, Sonia. Pero recuerda, el tiempo se acaba, y eventualmente no tendrás otra salida».
Y con esas palabras se fue, dejando atrás una presencia asfixiante y una sombra que parecía apoderarse de cada rincón de la habitación. Me quedé quieta unos minutos, con el corazón acelerado, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Sabía que contárselo a Josué significaría poner aún más peso sobre sus ya cansados hombros, pero lo que no sabía era cuánto tiempo más podría resistir la presión que Romeo nos estaba ejerciendo. Me estremecí, pero te juro que no me debilité. Era una mujer honorable, y ya había escapado de las garras de ese monstruo que era mi padrastro. No sería ahora frente a un hombre como Romeo, que me entregaría por dinero. Nadie traicionaría a mi marido y mucho menos por miedo. Aunque la miseria nos rodeara, preferiría dormir bajo el puente junto a Josué que venderle mi dignidad a ese hombre y vivir en la calle, con mi marido aceptando su dinero a cambio de traición. Mis palabras salieron firmes, incluso con el nudo en la garganta. Romeo me miró casi incrédulo, como si no creyera que yo fuera capaz de rechazar su oferta. Sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro de falsa lástima, como si estuviera cometiendo un terrible error. Pero sabía lo que estaba en juego. No le digo todo esto a mi marido para evitar problemas mayores, continué. Pero puedes estar seguro de una cosa. Tan pronto como paguemos cada centavo, nos iremos de esta casa y tú nunca tendrás que volver. Vuelvo a ver esas palabras. Parecían pesar mucho en el aire y sentí que se me aceleraba el pulso. Romeo me miró por última vez, con una sonrisa gélida, y finalmente se fue. Tan pronto como cruzó la puerta, mi vecino, que escuchó todo desde lejos, vino corriendo a abrazarme. Estaba a punto de derrumbarme y la fuerza de ese abrazo me dio un poco de alivio en medio del caos. Sé que es difícil, Sonia, susurró, pero hiciste lo correcto. No se puede confiar en este hombre. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Esa situación parecía empeorar cada día, y aún con Josué haciendo todo lo que podía, la presión aumentaba sin parar. Josué siempre llegaba a casa agotado y la tristeza que sentía me consumía por dentro. Pero de alguna manera mantuvo la fe. No te preocupes, hija mía, dijo, siempre tratando de tranquilizarme. Vamos a salir de esto. Dios está viendo nuestros esfuerzos. Y quise creer. Le pedí varias veces que tratara de encontrarme trabajo en el almacén donde trabajaba, pero en ese momento era difícil para una mujer conseguir trabajo. La oferta laboral para las mujeres era escasa y aún prevalecían los prejuicios. Me aferré a lo que sabía hacer. Mi costura se convirtió en mi única fuente de ingresos, e incluso acepté el trabajo de manicurista, atendiendo a las pocas mujeres que confiaban en mí. Pero no importa cuánto lo intenté, parecía que nos hundíamos más y más. La bola de nieve creció. Las deudas se acumulaban y el peso sobre nuestros hombros parecía insoportable. Y entonces un día sucedió algo. Josué llegó tarde a casa, cubierto de barro. Era tarde en la noche y ya estaba preocupada. Cuando entró, jadeando y con la ropa cubierta de barro, mi corazón se aceleró. Josué, por amor de Dios, ¿qué pasó?, pregunté corriendo hacia él. Apenas podía hablar, respiraba con dificultad y tenía el rostro pálido. Mujer, no lo sabes. Estaba tan agotado que casi se desplomó en la silla. Hombre, ¿fue un ladrón otra vez?, pregunté, ya imaginando lo peor. Sacudió la cabeza, todavía intentando recuperar el aliento. No, no fue un ladrón, fue Romeo. Al escuchar ese nombre sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué hizo Romeo, Josué? Por el amor de Dios, dime qué está pasando. La tensión en el aire era palpable y mi corazón latía tan rápido que sentía que apenas podía respirar. Josué me miró a los ojos, con el rostro serio y marcado por el cansancio. Me amenazó, Sonia. Dijo que si no pagamos pronto, hará de nuestras vidas un infierno. Y esta vez, hablaba en serio. Las palabras de Joshua cayeron sobre mí como un peso aplastante. Sabía que Romeo era peligroso, pero ahora todo estaba quedando claro. No pararía hasta destruir todo lo que teníamos, y por primera vez sentí que el tiempo corría en nuestra contra, y que por mucho que resistiéramos, Romeo no se iba a rendir tan fácilmente. Cuando Josué empezó a hablar, la tensión en su voz era palpable. Sonia, no vas a creer lo que me pasó hoy. Iba a trabajar con la bicicleta nueva, ya sabes, la que compramos a crédito otra vez, porque el último se lo llevaron los ladrones. Hizo una pausa tratando de respirar, y ya podía sentir que algo muy malo había sucedido. Iba pedaleando rápido cuando vi algo que puedo. No lo explico del todo. Un animal, una cosa grande, salió de detrás del arbusto y empezó a seguirme.
Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero cuando miré hacia atrás, esa cosa venía hacia mí. Mi corazón se aceleró mientras hablaba y la imagen de ese animal detrás de Josué me hizo estremecer. Continuó, respirando todavía con dificultad, tratando de describir lo que había sucedido. Monté en bicicleta lo más rápido que pude, ya me dolían las piernas, pero esa cosa se estaba acercando demasiado. Sonia, te juro que sentí el aliento de ese animal en mi cuello. Era como si fuera un animal salvaje, excepto que no lo era. Había algo extraño, algo malvado. Ya estaba de pie, inquieto, tratando de entender lo que eso significaba. ¿Qué pasó después, Josué? ¿Conseguiste escapar? Pregunté, con la voz temblorosa. Él asintió, pero continuó. Su expresión todavía era de puro terror. Llegó un momento en el que supe que no podría escapar. Entonces tomé una decisión. Bajé la bicicleta por la pendiente, me tiré a un lado y rodé colina abajo. La bicicleta se fue con él y yo caí al suelo. El dolor era horrible, pero sabía que no podía parar. Me escapé tan pronto como pude levantarme y ese animal también bajó por la orilla, persiguiéndome. Casi no podía creer lo que me estaba diciendo. Con cada palabra crecía dentro de mí la sensación de que algo mucho más grande nos rodeaba. ¿Y lograste escapar? ¿Cómo estás ahora aquí, Josué? Pregunté casi desesperado. Corrí, Sonia, corrí como nunca en mi vida había corrido. No miré atrás, no me detuve a pensar. Solo sabía que necesitaba llegar a casa, y aquí estoy. Pero perdí la bicicleta. Destruí la bicicleta otra vez. Bajó la cabeza, abatido. Otra bicicleta perdida. Lo abracé, tratando de calmarlo, pero mi mente ya estaba en otra parte. El miedo a Romeo, la persecución de aquel animal, la sensación de que algo conspiraba contra nosotros. No puede ser una coincidencia. Romeo nos estaba rodeando y ahora estaba seguro de que estaba involucrado de alguna manera en lo que había sucedido. Era como si estuviera moviendo los hilos, moviendo las piezas para destruirnos, lenta y cruelmente. Esto no puede ser simplemente mala suerte, Joshua, murmuré. Este es el trabajo de ese bastardo. Romeo quiere jodernos de todos modos, y ahora incluso estas cosas extrañas están apareciendo. No sabía qué pensar, pero la sensación de que estábamos siendo observados y manipulados crecía a cada segundo. Voy tras este animal, dijo Josué, decidido. Agarró un machete y se preparó para irse. No voy a perder otra bicicleta, no ahora. Si esto es obra de Romeo o no, lo descubriré. No, Joshua, le rogué. Esto lo solucionamos de otra manera. Este animal, esta situación, esto no es normal. No persigas esto solo. Aquí está sucediendo algo mucho más siniestro y no podemos afrontarlo de esta manera. Me miró un momento, vacilante, y finalmente bajó el machete. Puede que tengas razón, Sonia, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados siendo víctimas de este hombre y de estas fuerzas que nos rodean. Sabía que tenía razón, pero en ese momento lo único que podíamos hacer era sobrevivir. El peligro estaba cada vez más cerca, y con cada nueva amenaza, Romeo parecía llevarnos por un camino sin retorno. Después de ese día, Josué llamó a otros hombres del pueblo. Todos armados con machetes, palos y piedras, se dirigieron al camino de terracería donde había volcado la bicicleta, tratando de al menos recuperar lo que quedaba. Pero cuando llegaron, la escena que encontraron fue desgarradora. La bicicleta quedó completamente destrozada, retorcida como si hubiera sido aplastada por algo mucho más grande y más fuerte que cualquier animal común. Esa noche regresamos a casa, en silencio, con un peso sobre los hombros que parecía aplastar nuestras esperanzas. Josué quedó devastado. Había depositado toda su confianza en ese medio de transporte, y ahora, por segunda vez, la había perdido. Esto no es normal, Sonia, dijo con la voz entrecortada por la tristeza y la ira. Normalmente no lloraba, pero esta vez lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras miraba al suelo. ¿Vamos a salir de esto? ¿Pasará alguna vez esta mala etapa? Parece que cada paso que damos, algo nos hace retroceder. Tomé sus manos, tratando de transmitir una fuerza que, en el fondo, no estaba segura de tener. De esta vamos a salir, Josué. Es solo una fase, una mala fase, pero lo superaremos. Confía en mí. Pero en el fondo también me preguntaba si estábamos atrapados en un ciclo sin fin. Las cosas malas se acumulaban y cuanto más intentábamos luchar, más fuerte parecía arrastrarnos la corriente. Tal vez deberíamos salir de aquí, sugirió Josué, con voz débil pero llena de desesperación. Todo el tiempo pasan cosas malas, Sonia. No es solo mala suerte. Se siente como si algo nos estuviera persiguiendo.
Pero todavía le debemos al señor Romeo. No podemos simplemente irnos y dejarlos sin que nos paguen, respondí, sabiendo que eso nos mantenía atrapados allí. Incluso si quisiéramos escapar, estábamos encadenados por las deudas. Al día siguiente, Josué fue a hablar con Romeo. Cuando regresó, para mi sorpresa, tenía otra bicicleta. ¿Qué pasó, Josué?, pregunté, sospechando ya de la implicación de Romeo en todo lo que estaba pasando. El señor Romeo se compadeció de nuestra situación y me regaló esta bicicleta nueva hasta que pudiera permitirme otra. Dijo que preferiría prestarme un medio de transporte antes que verme sin trabajar y sin recibir lo que debe. Sabe que si no puedo trabajar, las deudas nunca se pagarán. Mi cabeza daba vueltas. Romeo estaba cada vez más involucrado en nuestras vidas, y cuanto más se compadeceba, más sentía yo que estábamos cayendo en una trampa mayor. «Está bien, Josué, está bien», murmuré, pero en el fondo mi corazón estaba inquieto. Nuestros domingos, antes dedicados a misa en la pequeña iglesia lejana, se habían vuelto raros. Sin la bici y con todo el miedo que rodeaba el camino, habíamos dejado de seguir. La iglesia estaba a buena distancia y la larga caminata era demasiado peligrosa. Pero Romeo siguió adelante. Siempre se presentaba en misa como un buen hombre, haciendo generosas donaciones, sonriendo a todos como si fuera un pilar de la comunidad. Su presencia allí, en contraste con todo lo que sabía, me llenaba de repulsión. Un buen día, Romeo apareció de nuevo en nuestra casa, con la misma sonrisa amistosa en el rostro. «Ya no has ido a misa, ¿verdad?», preguntó con voz suave pero llena de intenciones ocultas. «¿Qué pasa, Sonia? ¿Qué te mantiene alejado de la iglesia?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quería realmente Romeo? Con cada visita se volvía más intrusivo, más peligroso. Mi marido, sin darse cuenta de lo que pasaba detrás de esa sonrisa, le agradeció su amabilidad y le pidió disculpas. «Las cosas han sido difíciles, Lord Romeo. Sin la bicicleta es complicado, pero con esta nueva que me regalaste pronto volveremos a asistir a misa». Romeo sonrió, pero había algo en sus ojos, algo que me inquietaba. «Genial, Josué. Quiero verte allí. Es importante, muy importante que sigas asistiendo». Tan pronto como se fue, miré a mi marido y mi corazón se hundió. «Josué, algo anda mal. Este hombre está involucrado en esto de una manera que no te das cuenta. Quiere más que dinero. Él quiere controlarnos, someternos. Con cada favor que hace, aprieta las cadenas que nos rodean». Joshua suspiró, cansado. «Sonia, sé que no es perfecto, pero tenemos que salir de esto. Y si nos ayuda, ¿por qué no aceptarlo?». Sabía que para Joshua, aceptar la ayuda de Romeo parecía la única salida, pero para mí, cada ayuda que ofrecía parecía un cebo más, un paso más para atraparnos en su red. Y mientras tanto, la sombra del peligro seguía rodeándonos. Después de todo lo sucedido, Josué quedó aún más conmocionado. Empezó a pedir salir temprano del trabajo, antes de que oscureciera. El jefe, al darse cuenta del cansancio y las dificultades que afrontábamos, fue compasivo y le permitió salir temprano al atardecer. Entonces, a las al menos, Josué llegó a casa sin enfrentar el peligro del camino por la noche, algo que nos dio un alivio temporal. Pero las noches de misa, que alguna vez fueron parte de nuestra rutina, se hicieron cada vez más. Solo íbamos cuando había misa en el mañana, e incluso entonces, no siempre fue así. Romeo, siempre presente, notó nuestra ausencia y se propuso hablar con Josué. «Chico, nunca más te vi en la misa nocturna. La gente lo extraña. ¿Qué está pasando?», dijo, con esa sonrisa que siempre parecía esconder algo. Josué, tratando de justificarse, respondió: «Mire, señor Romeo, después de todo lo que pasó con los ladrones y este bicho raro que me perseguía, ya no quiero salir de noche, no. Parece demasiado peligroso». Yo estaba allí, escuchando la conversación, y solo mencionar el animal me hizo sentir mal el estómago. Romeo, fingiendo preocupación, le dedicó una sonrisa comprensiva. «No te preocupes, muchacho, lo resolveré». Al día siguiente, Romeo regresó con una solución que no esperaba. Era sábado y apareció con algo en las manos. Un brillo metálico reflejaba la luz del atardecer. Era un revólver, cargado y listo para usar. Colocó el arma en las manos de Joshua con aire de triunfo. «Aquí, muchacho. Esto es para que usted y su señora se protejan. Si algún ladrón o animal vuelve a aparecer, ya sabes qué hacer». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ese gesto, que podría verse como una ayuda, me pareció una amenaza velada. Josué, agradecido y aliviado, tomó el arma sin notar la tensión en el aire. «Muchas gracias, señor Romeo, pero esto es prestado, ¿no?».
Solo hasta que arreglemos las cosas, entonces te lo devolveré. Romeo negó con la cabeza, la sonrisa nunca abandonó su rostro. No te preocupes, muchacho. Utilice todo el tiempo que necesite. Además, tengo planes de construir una pequeña casa más cerca de aquí. Quién sabe, tal vez te mudes allí, ¿eh? Sería más fácil y más seguro. Sabía que esta no era una oferta alegre. Cada paso que daba Romeo, cada ayuda que nos ofrecía, parecía mantenernos más bajo su control. Ahora, además de las deudas y la dependencia financiera, teníamos un arma en casa, algo que, hasta entonces, nunca habíamos imaginado que necesitábamos. La atmósfera se volvió pesada y no podía quitarme la sensación de que Romeo estaba manipulando todo. Con el paso de los días, la presencia del arma se convirtió en un fantasma entre nosotros. Josué guardaba el revólver en el armario, pero yo sabía que pensaba en ello todo el tiempo. Y Romeo continuó sus visitas, como un depredador rodeando a su presa, siempre sugiriendo que las cosas mejorarían, siempre y cuando fuéramos parte de sus planes. Intenté hablar con Josué de mis sospechas, pero él, consumido por el agradecimiento, no vio la gravedad de la situación. Sonia nos está ayudando. No podemos rechazar esto. Con lo que hizo, al menos ahora estamos más seguros. ¿Más seguro? Respondí, incapaz de ocultar mi nerviosismo. Estamos armados, Josué. Esto no es seguridad, es un peligro aún mayor. ¿Y por qué nos dio esta arma? ¿Por qué está tan preocupado por nosotros? Josué suspiró, sin respuestas a mis preguntas. En el fondo, también empezaba a darse cuenta de que la ayuda de Romeo siempre tenía un precio. Pero lo que más temía era que algún día ese precio fuera demasiado alto para que lo pagáramos. Esa noche fui al armario y miré el revólver. El brillo del metal me devolvió la mirada, como una advertencia silenciosa. No pude evitar sentir que algo estaba por llegar, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y Romeo, con su sonrisa calculada, esperaba el momento adecuado para exigirlo todo. Romeo había hecho otra promesa. Dijo que pronto, cuando una casita cerca de la obra de Josué quedara vacía, nos pondría allí por el mismo precio que pagamos allí. Josué regresó a casa radiante, con una amplia sonrisa en el rostro, creyendo que todo finalmente se estaba ajustando. Sonia, ¿no lo crees? Romeo nos va a ayudar otra vez. Vámonos de aquí y vivamos más cerca de mi trabajo, y por el mismo precio, brillo metálico que brilla en la penumbra de nuestra lámpara. Este hombre es una buena persona, un hombre de Dios, repitió. Quería creer en sus palabras, de verdad. Pero algo dentro de mí gritó que ese hombre, Romeo, no era lo que parecía ser. Era como un lobo vestido de oveja, o tal vez un cordero vestido de lobo. La cuestión es que, independientemente de la forma que adoptó, nos involucró cada vez más en su red. Ese domingo Josué insistió en que fuéramos a misa. Sintió que necesitábamos volver a nuestra rutina de fe, que esto podría darnos fuerzas para continuar. Yo, en cambio, sentí el corazón pesado. Un frío inexplicable se apoderó de mí. No quería ir, pero tampoco quería molestarlo, así que acepté. Antes de entregarnos el arma, Romeo había preguntado si Joshua tenía armas de fuego. ¿Brazo? Romeo, apenas tenemos que comer, y mucho menos comprar un arma. Si lo hubiera hecho, hace mucho que lo habría vendido, había respondido Josué. Fue en ese momento cuando Romeo hizo su generoso préstamo. La misa fue hermosa, llena de cantos y oraciones, pero lo que me llamó la atención fue la ausencia de Romeo. Él, que siempre se esforzaba en presentarse en la iglesia como el buen samaritano, esta vez no estaba allí. Cuando terminó la misa, nos subimos a la bicicleta y emprendemos el regreso. Fue un viaje tranquilo, hablando con otros residentes que vivían en granjas y lugares remotos, cada uno encontrando su camino en el camino. Yo estaba sentado de lado en el portabicicletas, mientras Josué pedaleaba tranquilamente. Caía la noche y el camino parecía más oscuro de lo habitual, las sombras de los árboles se alargaban con la poca luz del día que quedaba. De repente, Josué frenó bruscamente y su cuerpo se tensó. ¿Qué pasa, Josué?, pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Mujer, mira al frente, dijo en voz baja, casi un susurro. Miré por encima de su hombro y vi algo que me hizo congelar. En medio del camino, saliendo del monte, un animal nos observaba. Sus ojos brillaban de un amarillo casi sobrenatural, fijos en nosotros. El silencio alrededor era total, como si hasta los insectos hubieran dejado de zumbar. Era la misma criatura que Joshua había descrito antes, la que lo había perseguido por el camino, pero esta vez ella estaba más cerca. Dios mío, ¿qué es eso?, murmuré,
incapaz de apartar la mirada de esos orbes luminosos. Josué se agarró con fuerza al manillar de la bicicleta, con la respiración entrecortada por el miedo y la tensión. Es él otra vez, Sonia. Esa maldita cosa nos está persiguiendo, pero esta vez estoy preparado. Se bajó de la bicicleta con cautela, con los ojos fijos en la criatura. Su mano fue lentamente a su bolsillo donde estaba el revólver que Romeo había tomado prestado. «Quédate detrás de mí, Sonia», dijo con voz más firme ahora, como si estuviera reuniendo todo el coraje que tenía. La criatura no se movió, solo nos miró como si estuviera esperando. Y de repente algo en ese momento me golpeó como una avalancha. No era solo un animal, no era una bestia ordinaria. Había algo humano, algo consciente en los ojos de esa cosa. Josué sacó su arma y apuntó en dirección a la criatura. «Vete», gritó, pero el animal no se movió. Al contrario, parecía mirarnos con más intensidad, como si nos estuviera desafiando. Estaba temblando, sin saber qué hacer. ¿Fue esto real? ¿Romeo habría tenido algo que ver con esto? Todo parecía girar en torno a él, y el miedo se arraigó en mí. Josué, con su arma en mano, vaciló. Disparar significaba cruzar una línea de la que no podíamos regresar. «Josué, no», le rogué, pero él no me escuchó. Su dedo apretó el gatillo. Esa cosa estaba al acecho, con los ojos amarillos ardiendo en la oscuridad. No podía respirar, el miedo se apoderó de mí por completo. Josué, con la pistola en la mano, gritó con furia desesperada. «Ven, peste. Ven rápido, hijo de diablo. Hoy recibirás lo que te mereces». El animal, como provocado, dejó escapar un rugido aterrador y corrió hacia nosotros. Empecé a orar. Mi mente ya no podía pensar en otra cosa que pedirle a Dios que nos proteja. Dios mío, ¿qué vamos a hacer?», murmuré entre lágrimas. El sonido de las ramas rompiéndose bajo las patas de la cosa era aterrador. El peso del miedo me mantuvo paralizado, incluso con Josué allí, de pie, sosteniendo el arma como si fuera la última línea de defensa. Levantó el revólver y apuntó firmemente mientras la criatura se acercaba, pero cuando el primer disparo resonó en el aire, sentí lo peor. El tiro falló. El sonido metálico de un disparo seco e impotente resonó en la noche. Las balas estaban defectuosas, todas fallaron una tras otra. «Pinaram», gritó Josué desesperado, tirando el arma al suelo. «Mujer, corre, corre ahora», gritó, pero yo no podía moverme. Era como si mis piernas estuvieran clavadas al suelo. Mi corazón dijo que huyera, pero mi cuerpo se negó. «Si voy a morir, moriré con él», pensé, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. La criatura se abalanzó sobre Joshua y el sonido de su rugido casi me ensordeció. Pero Josué, rápido como siempre, sacó el cuchillo de pescado que llevaba en la cintura. Los dos se encontraron en el aire. La cosa saltó hacia él y ambos rodaron hacia el bosque. El ruido de la pelea fue surrealista. Escuché los gruñidos del animal, el sonido metálico del cuchillo desgarrando la carne y los gemidos de dolor de Josué. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, orando, llorando y mirando impotente a la oscuridad donde mi esposo luchaba por su vida. El tiempo pareció detenerse, cada segundo se prolongó como una eternidad. Solo podía escuchar los sonidos de la pelea, los ruidos secos de los cuerpos chocando y los gritos ahogados de Josué. Mi visión estaba borrosa, mi mente se debatía entre correr para ayudar o quedarme allí, esperando lo peor. Entonces se hizo el silencio, un silencio pesado y opresivo. La pelea había terminado, pero ¿quién había ganado? Mi corazón latía salvajemente, casi asfixiándome. «Josué», grité tratando de reunir fuerzas para levantarme, pero no hubo respuesta inmediata. Durante unos segundos que parecieron una eternidad, nada se movió, ni el viento ni los insectos, hasta que de repente escuché un sonido débil. Pasos. Algo o alguien se acercaba. Miré fijamente a la oscuridad, mi cuerpo temblaba, sin saber qué esperar. Josué salió del monte tambaleándose. Su cuerpo estaba ensangrentado, su ropa rota y su rostro cubierto de barro y sudor. Sostenía el cuchillo, todavía manchado de sangre. Su mirada era distante, pero estaba vivo. «Yo lo hice», murmuró, casi impotente. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez fue de alivio. Corrí hacia él, sosteniendo su rostro con mis manos temblorosas. «Joshua, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», pregunté. Mi voz se quebró por el llanto. Él no respondió de inmediato, solo miró hacia el arbusto del que había venido. Esa cosa no era un animal común y corriente, Sonia, era algo diferente. Lo sentí cuando el cuchillo se hundió en su piel, pero me sentí mal, como si estuviera luchando contra algo que no es de este mundo, dijo jadeando y con los ojos muy abiertos.
Supe en ese momento que lo que nos habíamos enfrentado no era solo un animal, era algo mucho más oscuro, algo que no podía entender. Mientras ayudaba a Josué a mantener el equilibrio, miré una vez más hacia el arbusto, esperando que de allí surgiera algo, pero la oscuridad era impenetrable y cualquier cosa que hubiera sucedido esa noche había dejado su huella para siempre. Ahora, el miedo no era solo por lo que había en el bosque, el miedo era que algo mucho más grande, algo inexplicable, nos estuviera rodeando, reteniéndonos como presas en una trampa que Romeo de alguna manera parecía controlar. Preferiría morir con Josué que vivir sin él. Él era mi salvador, mi gran amor, y en esa noche oscura, cuando la criatura finalmente fue apuñalada, cayó sobre Josué, y por un momento pensé que esa criatura vendría. Porque encima de mí, pero para mi sorpresa, el monstruo ensangrentado se levantó lentamente, como si le hubieran quitado la vida, y se arrastró hacia el monte, desapareciendo en la oscuridad. Corrí hacia Josué con el corazón acelerado de terror. Estaba gravemente herido, la sangre corría por su costado, tenía los ojos medio cerrados y respiraba con dificultad. «Josué», grité tratando de despertarlo. Tomé su mano, y él me devolvió el apretón, pero sabía que estaba en muy mal estado. Las heridas eran demasiado profundas. La desesperación se apoderó de mí. «¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!», grité, pero el silencio en el camino de tierra solo hizo eco de mi pánico. Temblando, me arrastré hasta la bicicleta. El miedo casi me paralizó, pero la necesidad de buscar ayuda me obligó a continuar. Pedaleé como nunca antes, tambaleándome y casi cayendo varias veces. Mis lágrimas cegaron mis ojos, y la oscuridad a mi alrededor parecía más espesa, más amenazadora. Cuando finalmente llegué al pueblo, gritando pidiendo ayuda, los hombres vinieron corriendo conmigo, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Cuando regresamos a donde estaba Josué, ya no estaba. Corrí hacia él, me arrodillé a su lado y volví a tomarle la mano, pero esta vez hacía frío. Él se había ido. Sus palabras resonaron en mi mente como un martillo. «No te apartes de mi lado, mujer, no me dejes». Me pidió que me quedara a su lado, que no me fuera. Le dije que iba a buscar ayuda, que tenía que resistirse, pero él sabía que no podía soportarlo. Mientras intentaba contener la sangre de una de las profundas heridas de su costado, él tomó mi mano y me dijo con voz débil: «Quédate conmigo, mujer. Solo quiero que te quedes conmigo en este último momento». Pero la desesperación de querer salvarlo me cegó. Creía que si corría, si encontraba a alguien, tendría una oportunidad. Y ahora, al ver su cuerpo allí, inerte, el peso de la culpa me aplastó. No me quedé con él en su último aliento. No estuve allí para él cuando más me necesitaba. Cuando llegaron los hombres, ya sabían lo que se había hecho. Estaba en shock, apenas podía respirar. Mi mundo se derrumbó allí, en ese camino vacío, en esa noche fría. Lo único que quedaba ahora era un profundo vacío dentro de mí. Cuidaron a Josué con el respeto que merecía, pero no pude evitar pensar en la última vez que me apretó la mano pidiéndome que me quedara. Mi corazón estaba destrozado. Los hombres del pueblo, junto con la gente de la empresa donde trabajaba Josué, se encargaron de los temas burocráticos. Las cuentas que tenía estaban todas pagadas, pero nada de eso importó. Tendría que regresar a mi tierra natal, sin mi marido, sin mi hogar, sin saber cómo seguir adelante. El shock me abrumó. Estaba perdido. Esa noche, mientras preparaban el cuerpo de Josué para el velorio, yo estaba sola, sentada en silencio en nuestra pequeña habitación, sosteniendo el cuchillo ensangrentado con el que luchó contra el animal. Todo estaba en silencio, pero dentro de mí había una tormenta. El recuerdo de la sonrisa de Romeo me perseguía. Sabía que él estaba detrás de todo esto, de alguna manera. La criatura, la persecución, las balas perdidas, nada de esto fue una coincidencia. Mientras miraba el cuchillo, sentí una mezcla de ira y miedo creciendo dentro de mí. Lo había perdido todo y ahora solo quedaba una cosa: descubrir la verdad detrás de lo que nos pasó. Romeo no había terminado. Algo me dijo que todavía estaba al acecho, como ese animal, esperando la próxima oportunidad para atacar. No podía dejar de llorar. Día y noche el dolor de la pérdida me consumía. Mi vecina Creusa intentaba consolarme, sentándose a mi lado en silencio, tomándome la mano y ofreciéndome palabras de consuelo. Pero en el fondo, nada. Parecía aliviar el inmenso vacío que la muerte de Joshua había dejado en mí. El dolor era una sombra que me envolvía por completo. Una semana pasó así, sumergida en lágrimas, sin ganas de vivir.
Y entonces, como una tormenta que llega sin previo aviso, Romeo apareció de nuevo. Él había venido antes, justo después de la tragedia, para ofrecer sus condolencias, pero en esa visita vi el verdadero propósito detrás de sus palabras. Se sentó a la mesa con el rostro serio y fue directo al grano. Sonia, lamento lo que le pasó a Josué. Era un buen hombre y su pérdida es una tragedia. Pero desafortunadamente, las deudas que dejó deben ser pagadas. El shock me golpeó como una ola helada. Miré a Romeo sin creer lo que decía. Romeo, perdí a mi marido. No puedo pagar nada ahora. ¿No tienes compasión? ¿No te importa lo que pasó? Se inclinó hacia adelante, con ojos fríos y calculadores. Sonia, entiende, soy un hombre de negocios. Lo que le pasó a su marido fue triste, muy triste. Pero lo cierto es que hay que ajustar cuentas. Intenté ayudarte. El arma, bueno, tal vez hubiera sido prudente haberla probado antes, pero eso no fue lo que causó la tragedia. Y no puedo simplemente perdonar las deudas. Mi corazón latía aceleradamente, mi cuerpo temblaba de ira y dolor. Romeo habló como si la muerte de Joshua fuera solo otro revés en su negocio. No mostró empatía, solo la frialdad de quien quiere resolver problemas. Me encontré atrapada sin salida y comencé a llorar de nuevo. ¿Ahora no? Esa noche, mientras preparaban el cuerpo de Josué para el velorio, yo estaba sola, sentada en silencio en nuestra pequeña habitación, sosteniendo el cuchillo ensangrentado con el que luchó contra el animal. Todo estaba en silencio, pero dentro de mí había una tormenta. El recuerdo de la sonrisa de Romeo me perseguía. Sabía que él estaba detrás de todo esto, de alguna manera. La criatura, la persecución, las balas perdidas, nada de esto fue una coincidencia. Mientras miraba el cuchillo, sentí una mezcla de ira y miedo creciendo dentro de mí. Lo había perdido todo y ahora solo quedaba una cosa: descubrir la verdad detrás de lo que nos pasó. Romeo no había terminado. Algo me dijo que todavía estaba al acecho, como ese animal, esperando la próxima oportunidad para atacar. No podía dejar de llorar. Día y noche, el dolor de la pérdida me consumía. Mi vecina, Creusa, intentaba consolarme, sentándose a mi lado en silencio, tomándome la mano y ofreciéndome palabras de consuelo. Pero en el fondo, nada. Parecía aliviar el inmenso vacío que la muerte de Joshua había dejado en mí. El dolor era una sombra que me envolvía por completo. Una semana pasó así, sumergida en lágrimas, sin ganas de vivir. Y entonces, como una tormenta que llega sin previo aviso, Romeo apareció de nuevo. Él había venido antes, justo después de la tragedia, para ofrecer sus condolencias, pero en esa visita vi el verdadero propósito detrás de sus palabras. Se sentó a la mesa con el rostro serio y fue directo al grano. Sonia, lamento lo que le pasó a Josué. Era un buen hombre y su pérdida es una tragedia, pero desafortunadamente las deudas que dejó deben ser pagadas. El shock me golpeó como una ola helada. Miré a Romeo sin creer lo que decía. Romeo, perdí a mi marido. No puedo pagar nada ahora. ¿No tienes compasión? ¿No te importa lo que pasó? Se inclinó hacia adelante con ojos fríos y calculadores. Sonia, entiende, soy un hombre de negocios. Lo que le pasó a su marido fue triste, muy triste. Pero lo cierto es que hay que ajustar cuentas. Intenté ayudarte. El arma, bueno, tal vez hubiera sido prudente haberla probado antes, pero eso no fue lo que causó la tragedia. Y no puedo simplemente perdonar las deudas. Mi corazón latía aceleradamente, mi cuerpo temblaba de ira y dolor. Romeo habló como si la muerte de Joshua fuera solo otro revés en su negocio. No mostró empatía, solo la frialdad de quien quiere resolver problemas. Me encontré atrapada, sin salida, y comencé a llorar de nuevo. No puedo pagar, ahora no. Romeo se levantó lentamente, ajustándose el sombrero. Lo siento, Sonia, pero tendrás que encontrar una manera de pagarme. Desafortunadamente, los negocios son los negocios. No soy un hombre cruel, pero tampoco puedo dejar pasar esto. Se fue, dejando en el aire la amenaza velada de que no tenía otra opción. Y con eso empezó el tormento. Empezó a aparecer cada vez más, a tocar a mi puerta, a cobrar deudas. Cada visita era una herida abierta, un recordatorio constante de que estaba atrapada por este hombre, incapaz de escapar de sus garras. Sentí que me estaban observando. Incluso cuando él no apareció, sabía que tenía a alguien vigilándome, monitoreándome, esperando el momento en que se diera. Entonces, un día, Romeo apareció una vez más. Esta vez, fue directo al grano. Sonia, la propuesta que te hice sigue vigente. Sabes de lo que estoy hablando. Si aceptas, todas las deudas quedarán saldadas y podrás seguir adelante sin este peso sobre tus espaldas.
Mi estómago se revolvió. La propuesta que mencionó no era más que una trampa repugnante. Quería poseerme, como si yo fuera solo una mercancía para pagar las deudas que Joshua había dejado. Un sentimiento de repulsión y desesperación se apoderó de mí. Con cada palabra que decía, sentía como si el suelo se abriera bajo mis pies, arrastrándome hacia un abismo. Nunca aceptaré esto, dije con voz firme, aunque mi cuerpo temblaba. Prefiero seguir endeudado, prefiero perderlo todo que someterme a ti. Romeo sonrió, una sonrisa cruel, como si ya supiera cuál sería el final de esa historia. Sonia, la decisión es tuya, pero el tiempo pasa y pronto no habrá otra salida. Se levantó y se fue sin decir nada más, dejándome sola en la oscuridad de la casa, con el peso de su propuesta flotando en el aire. Sabía que él no se rendiría, que estaba esperando el momento adecuado para obligarme a hacer algo que destruiría mi alma. ¿Y ahora qué me quedó? Quedarme en esa casa me convirtió en un objetivo constante. Quedarse significaba seguir viviendo bajo la mirada opresiva de Romeo, esperando lo inevitable. Me sentí completamente desesperada, atrapada en una red de deudas, culpa y miedo. La presencia de Romeo se hacía cada vez más insoportable, y la sombra de su oferta se cernía sobre mí como un depredador esperando que su presa cayera exhausta. Romeo me miró con esa sonrisa fría y desalmada. Te daré tiempo para pensar. Cuando estés listo para darme una respuesta, házmelo saber. Pero recuerda, el tiempo no se detiene, yo simplemente... Permanecí en silencio, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi mente estaba en un caos y el peso de sus palabras me asfixiaba. Cuando se fue, la casa pareció volverse más oscura, más fría. Mi vecina Creusa, siempre atenta, vino a visitarme a última hora de la tarde. Sabía que algo andaba mal, que la sombra de Romeo se estaba acercando a mí. Flora, me llamó suavemente. Ven conmigo, tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber. La seguí, intrigado y asustado, pero sin fuerzas para resistir. Me llevó a una finca lejana donde vivía su madrina, una señora mayor que vivía sola en una casa sencilla, rodeada de bosque. Tan pronto como entramos a la casa, esa señora me recibió con lágrimas en los ojos. Hija mía, qué situación tan terrible. Pero hay cosas que hay que decir y hay que saber la verdad, dijo con una voz cargada de tristeza y misterio. No entendía a qué se refería, pero pronto, en medio de una sesión espiritual que parecía revelar los secretos más profundos, las respuestas comenzaron a aparecer. Las revelaciones fueron dolorosas e impactantes. Romeo no era solo un hombre codicioso y manipulador. Él era el responsable de todo lo malo que había pasado en nuestras vidas. Los ladrones que atacaron a mi marido en ese camino fueron enviados por él. Esa persecución, ese ataque que nos devastó, fue meticulosamente planeado por Romeo. Joshua nunca tuvo una oportunidad. La señora continuó con la voz temblorosa al revelar lo que realmente había detrás del ataque. 4 días después del ataque, el cuerpo de ese animal fue encontrado en el bosque, apuñalado y cortado. Era un hombre lobo, una criatura maldita. ¿Y quién estaba detrás de esto? Romeo. Él lo supo todo el tiempo. El hombre lobo era pariente de uno de sus empleados, alguien que Romeo utilizaba para llevar a cabo sus oscuros deseos. Contrató los servicios de esa criatura para atacar a tu marido, para dejarte exactamente en esta situación vulnerable, para poder tener lo que siempre quiso. Tú. Mis piernas cedieron, y el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Romeo lo había planeado todo. Las balas que fallaron esa noche, él ya sabía que esto sucedería. El arma que le prestó a Josué estaba destinada al fracaso. Era parte de su malvado plan destruir la vida de mi marido y dejarme completamente a su merced. Lloré, grité, incapaz de contener el horror de las revelaciones que me golpearon como cuchillos afilados. La señora y Creusa intentaron calmarme, pero el dolor era insoportable. Todo lo que le pasó a Joshua, toda la tragedia que destruyó nuestras vidas, fue manipulado por ese hombre. Romeo, el mismo que aparecía con su sonrisa afable, el mismo que pretendía ser un salvador, era en realidad el monstruo detrás de todo. Hija mía, habló la madrina de Creusa en tono sombrío, debes irte de aquí. Corre, escapa mientras puedas. Este hombre es un monstruo y no descansará hasta conseguir lo que quiere. No vuelvas más a esa casa, deja todo atrás. Tu vida depende de ello. El terror que me dominaba crecía con cada palabra. No sabía qué hacer, hacia dónde correr. Mi vida, que ya había sido destruida por la pérdida de Joshua, ahora estaba aún más amenazada por una fuerza oscura que nunca hubiera imaginado.
Romeo era mucho más que un hombre cruel. Él fue el responsable de mi pesadilla, y si me quedaba, sabía que no descansaría hasta destruirme por completo. Con el corazón apesadumbrado y la mente sumida en el caos, supe que tenía que tomar una decisión. Huye, deja todo atrás o enfrenta un destino aún más oscuro, atrapado en las garras de Romeo. Con cada segundo, el miedo se intensificaba. Y mientras miraba al horizonte, lo único que resonó en mi mente fue: no parará hasta destruirme. Después de aquella devastadora revelación en casa de la madrina de Creúsa, regresé a casa con la cabeza dando vueltas, llena de dudas y miedo. Ella me había dado una infusión para calmar mis nervios, pero por dentro estaba hecho pedazos. Cada palabra que dijo aquella señora se mantuvo resonando en mi mente. Romeo era el responsable de todo. Sabía que huir sería la mejor opción, pero también sabía que él no me dejaría escapar tan fácilmente. Creúsa me había dicho que si quería salir esa noche, buscarían la manera de sacarme de allí. Sabía que Romeo había colocado gente para vigilarme, sus ojos siempre sobre mí, esperando el momento para obligarme a ceder. La idea de huir me tranquilizó y me aterrorizó al mismo tiempo. No sabía si podría escapar de alguien tan poderoso y manipulador. Pasaron los días y Romeo apareció de nuevo, como una serpiente deslizándose hacia su presa, exigiendo una respuesta. Llegó a mi casa con la misma sonrisa en el rostro, pero con una mirada que ardía con intención. ¿Y entonces qué, Sonia? ¿Lo pensaste? ¿Cuál será tu decisión? Él ya sabía lo que quería escuchar. Pensaba que yo estaba derrotado, dispuesto a aceptar cualquier propuesta. Lo miré, respirando profundamente, tratando de mantener la calma. Pensé mucho, Romeo. No puedo pagar tus deudas, no como tú quieres. Sé que me quieres, sé que tienes deseo por mí, y si eso es lo que quieres, lo tendrás. Pero con una condición: no quiero que me vigilen más. No quiero ser simplemente algo que puedas usar y luego desechar. Quiero más que eso. Romeo arqueó las cejas, sorprendido. Era como si no esperara que yo pusiera condiciones. Ah, ¿entonces quieres más? ¿Y qué sería, Sonia? Dijo con una sonrisa pícara. ¿Quieres ser mi esposa? La ironía en su voz me puso la piel de gallina. Romeo era conocido por utilizar mujeres y luego descartarlas sin piedad. Nunca quiso compromiso, solo control. Si voy a ser tuyo, Romeo, no quiero ser solo uno de los tuyos. Quiero algo más grande. Si quieres tenerme, tendrás que hacer un compromiso real. Un hogar mejor, lejos de aquí. Quiero ser tu esposa, no solo tu propiedad. Quiero la seguridad de saber que si voy a entregarme, será por algo más duradero. Romeo me miró con renovado interés, casi desafiado por mis palabras. ¿Hablas en serio, Sonia? Nunca me casé con ninguna mujer, pero ¿quién sabe? Parecía reflexionar, su mente ya trabajando en cómo mantenerme atrapada, pero sin perder el control que tenía sobre mí. Sabía de su fama, de cuán sin piedad usaba y descartaba a las mujeres, y sabía que era solo un juego. Pero estaba dispuesto a jugar, aunque me costara todo. Tal vez si lo hacía bien, tendría algo de tiempo, algo de control sobre la situación. Esa noche me dejó una cantidad considerable de dinero. Romeo pensó que me había conquistado, que finalmente me doblegaría a su voluntad, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más peligroso. Esa propuesta, ese trato turbio, me puso directamente en sus manos, y lo que más temía era que, aunque intentara seguir su juego, me perdería en el proceso. Cuando Romeo se fue, el aire de la casa se volvió pesado, opresivo. Sabía que no se rendiría hasta conseguir lo que quería. Pero ahora la pregunta era: ¿cómo iba a escapar de esta trampa que yo misma había empezado a tejer? Miré el dinero sobre la mesa, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Era un camino sin retorno, y tendría que ser más inteligente que nunca para salir de esto con vida y, quién sabe, con el alma intacta. Esa noche, cuando Romeo entró por la puerta, ya sabía lo que tenía que hacer. Me tragué las lágrimas y el disgusto que sentía hacia mí misma. Me acosté con él, como él quería, y contuve la desesperación en cada segundo. Mi mente estaba ausente, planeando lo que vendría después. Por ahora me quedaré aquí, pero quiero una casa mejor. Lejos de todo esto, no quiero vivir en tu casa. Quiero la mía, dije mirándolo a los ojos, forzando una expresión de calma que apenas pudo mantener. Él sonrió satisfecho y respondió: no, hija mía, lo arreglaré mañana. Y luego se fue al amanecer, con esa misma mirada depredadora en sus ojos, mientras todos en el pueblo me miraban con juicio y desprecio. Sabía que los rumores ya estaban circulando,
Las críticas susurradas por los vecinos que pasaban por mi casa eran como cuchillos afilados. Sentí el peso de sus miradas, pero no le abrí la puerta a nadie, ni siquiera a Creusa. Sabía que los hombres que Romeo había puesto para vigilarme ya no estaban. Esto me dio la señal que necesitaba. La noche siguiente Romeo regresó. Traía comida, cestas llenas de provisiones, regalos, como si quisiera impresionarme, como si todo se pudiera solucionar con cosas materiales. Comí bien, me preparé y me perfumé, pero ya no era el mismo. Ya había tomado mi decisión. Cuando llegó Romeo con su mirada golosa y hambrienta, no quiso ni tocar la comida. Su único deseo era satisfacer su deseo, apoderarse de mí una vez más. Una vez satisfecha su hambre, lo llevé a la mesa. «Vamos a comer, Romeo. Preparé una sopa deliciosa», dije con una sonrisa forzada. Comió satisfecho, alabando la comida, pero sabía lo que vendría. Sabía lo que había hecho. Mientras comíamos, noté un ligero cambio en su comportamiento. Primero empezó a torcer la cara como si sintiera algo extraño. Sus ojos, una vez llenos de codicia y placer, comenzaron a nublarse. «¿Qué pasa, Romeo? ¿Algo anda mal?», pregunté con un tono inocente, aunque sabía la respuesta. Me miró con expresión confusa y luego con creciente terror, intentando hablar, pero ya no podía formar las palabras. De repente se cayó de la silla. Le temblaban las manos y el cuerpo se retorcía en el suelo. Comenzó a retorcerse, ahogándose con su propia saliva, mientras un líquido oscuro salía de su boca y nariz. Me quedé quieto, viéndolo morir lentamente, como si todo el daño que había causado finalmente le regresara. Romeo, el hombre que destruyó mi vida, que mató a mi marido y me obligó a vivir bajo su control, ahora estaba a mi merced. No me moví, no grité pidiendo ayuda. Me limité a mirarlo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y repulsión. No había ningún placer en ello, solo necesidad. Desafortunadamente, sabía que la única manera de liberarme de este monstruo era hacer lo impensable. Envenené la sopa y cada segundo que él se retorcía, mi decisión parecía justificada. Cuando finalmente dejó de moverse, el silencio que cayó sobre la casa fue ensordecedor. El peso de lo que había hecho cayó sobre mí. Romeo estaba muerto a mis pies. Miré su cuerpo inerte, sintiéndome profundamente disgustado conmigo mismo, pero al mismo tiempo sabiendo que no había otro camino. Con su cuerpo aún caliente en el suelo, me arrodillé a su lado sin sentir ningún remordimiento. Pisoteé su cara con enojo, el peso de mi frustración y dolor explotando en ese gesto. Destruyó mi vida, me quitó a Joshua y me redujo a esto. El monstruo había caído, pero a costa de todo lo que yo era. Ahora solo quedaba una cosa: escapar. Necesitaba desaparecer antes de que alguien descubriera lo que había pasado. Con el dinero que me dejó finalmente pude escapar, pero sabía que la sombra de ese hombre me seguiría para siempre. Lo que no sabía era que, incluso muerto, Romeo tenía un último acto que realizar en mi vida. Y lo que pensé que era el final, fue solo el comienzo de una nueva pesadilla. Mientras el cuerpo de Romeo se enfriaba en el suelo, la furia que me consumía se convirtió en algo más oscuro. «Maldita sea, acabaste con mi vida», murmuré, pisándole la cara sin remordimiento. «Puede que hayas conseguido lo que querías, pero él, no sobreviviré para hablar de ello». Cuando finalmente tomó su último aliento, cayendo con fuerza al suelo de mi casa, tomé el resto del dinero que había traído. Rápidamente empaqué mis cosas, con el corazón acelerado, y caminé por la puerta por detrás, cruzando el sitio sin ser visto. Ahora era un asesino, pero de alguna manera sentí que mi alma era arrastrada. Romeo había destruido mi vida y la de Joshua, y ahora su fin parecía la única justicia posible. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se perturbaba, una sombra que me acompañaba, recordándome el precio que pagué por esta venganza. Huí sin mirar atrás, yendo de pensión en pensión, sin un destino claro, sin saber qué hacer. Mi mente estaba en un torbellino. Deambulé por las calles de pueblos desconocidos, evitando el contacto con cualquiera que pudiera reconocerme, siempre mirando por encima del hombro. Con cada nuevo lugar aumentaba el miedo a ser descubierto, pero lo peor era el miedo a mí mismo. La culpa comenzó a acumularse, como una niebla que nublaba mi visión, y la paz que pensé que encontraría nunca llegó. Uno de esos días, deambulando sin rumbo, vi una pequeña iglesia al final de un camino de tierra. La necesidad de entrar era más fuerte que cualquier cosa que pudiera racionalizar. Necesitaba perdón, alguna señal de que lo que había hecho no me condenaría eternamente. Entré con pasos temblorosos, el ambiente silencioso me abrazó de manera extraña.
Me senté en el banco de madera, con los ojos fijos en el altar, y oré. Oré como nunca antes había orado. Le pedí a Dios que me perdonara, que entendiera el porqué de mis acciones, que aliviara el peso de mi corazón. Fue entonces cuando sucedió algo inexplicable. En medio de las lágrimas y la oración silenciosa comencé a sentir un calor extraño, como si el aire a mi alrededor estuviera cambiando. Mi cuerpo se sintió liviano y por un momento sentí que ya no estaba completamente consciente, como si estuviera en trance. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y, de repente, escuché una voz familiar, Flora. La voz era suave pero inconfundible. Mi corazón se detuvo por un momento y miré a mi alrededor, casi esperando que fuera mi imaginación. Pero ahí, frente a mí, estaba él, Josué. Parecía tan real, tan cercano, pero había una ligereza en su presencia, algo que me decía que no era de este mundo. «Josué», susurré, mi cuerpo temblando de miedo y emoción. «Cálmate, hija mía», me dijo, con ese tono cariñoso que tanto me gustaba. «No tengas miedo, ya no estoy en este avión, pero necesitaba venir a verte». Apenas podía respirar, era como si todo a mi alrededor se hubiera detenido. «Joshua, ¿estás vivo? ¿Cómo puede ser eso?», pregunté, sin creer lo que veía en mis ojos. Él sonrió suavemente, sacudiendo la cabeza. «No, Flora, ya no estoy aquí, pero necesitaba hablar contigo, necesitaba decirte algo importante. No es necesario que se sienta culpable por lo sucedido. No por no quedarse conmigo en mi último aliento, no por lo que le hizo a Romeo. Lo que se hizo fue lo que había que hacer». Se me hizo un nudo en la garganta, las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran de alivio y desesperación al mismo tiempo. «Pero Joshua, yo lo maté, envenené a ese hombre. ¿Cómo puedo vivir con esto? Y yo no estaba contigo cuando te fuiste. Te dejé en paz». Las palabras salieron como un torbellino, mientras el dolor que había cargado durante tanto tiempo se derramó fuera de mí. Josué me miró con ternura. «No, Flora, hiciste lo que tenías que hacer. No me dejaste. Estuve contigo todo el tiempo y ahora estoy aquí para decirte que tu pelea ha terminado. Romeo ya no puede hacerte daño. Lo que hiciste fue justicia, no un crimen. No estoy enojado ni triste contigo. Solo quiero que sigas adelante, sin este peso». No sabía cómo reaccionar. Era como si una parte de mí finalmente estuviera siendo liberada, pero la otra todavía estuviera atrapada en la culpa. ¿Pero qué pasa con Dios, Josué? ¿El Padre no está contento con lo que hice? ¿Qué pasa si nunca me perdonan? Josué se acercó arrodillándose frente a mí. «Dios sabe todas las cosas, Flora, y Él conoce tu corazón. Actuaste para salvarte a ti mismo, para escapar de un destino que Romeo te impuso. No te culpes más. Estoy en paz y quiero que tú también encuentres la tuya». Sus palabras resonaron dentro de mí como una suave melodía, y por primera vez sentí que tal vez había una salida al abismo en el que me encontraba. Joshua se puso de pie y su imagen comenzó a desvanecerse lentamente. «Ahora, sigue adelante, amado mío, y recuerda, siempre estaré contigo». Desapareció, dejando un vacío silencioso a mi alrededor. Pero esta vez el silencio no fue opresivo. Fue una invitación a la paz que había buscado durante tanto tiempo, y de alguna manera supe que todo estaría bien. Estaba en presencia de Josué, sintiendo esa mezcla de dolor y alivio. Él sonrió suavemente, como quien lleva el peso de muchas vidas y al mismo tiempo la ligereza de quien ha logrado la paz. «Ante todo lo que sucedió, estás perdonado», dijo. Su voz resonaba como un consuelo divino. «Sé que la angustia y el dolor están dentro de ti, pero ahora puedes seguir adelante con tu vida». Sus palabras me golpearon como un bálsamo, pero el nudo en mi garganta aún no se rompía. Luego de nuestra breve conversación, sucedió algo increíble. Una suave luz comenzó a abrirse detrás de él, iluminando todo a su alrededor. Joshua sonrió una vez más, mirándome con la promesa de que en la vida eterna nos volveríamos a encontrar. Fue un adiós temporal, pero sabía que se iba a un lugar donde ya no existía el sufrimiento. Tan pronto como desapareció, rompí a llorar. Lloré por todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. El dolor, la culpa, la desesperación. Las emociones llegaron como una avalancha y no pude contenerlas más. Fue en ese momento que unas monjas que pasaban por la iglesia notaron mi estado y se acercaron. Las mujeres me dieron la bienvenida y sus suaves palabras intentaron calmarme. Me dieron cobijo esa noche y sin que yo lo supiera en ese momento, cambiaron por completo el rumbo de mi vida. En los días siguientes, después de largas conversaciones con las monjas y momentos de profunda reflexión, algo dentro de mí cambió.
decidí que nunca más volvería a pertenecer a ningún hombre. Ya había vivido demasiado en las sombras del sufrimiento y la tragedia. Acepté la invitación de las monjas para ser novicia, con la esperanza de que, dedicándome a la vida espiritual, encontraría la paz que buscaba. Y tal vez, en la vida eterna, podría volver a encontrarme con Joshua, como él me había prometido. A partir de ese momento, la vida que conocía quedó atrás. Acepté mi destino como sierva del Señor, decidida a buscar el perdón y la redención que mi corazón pedía a gritos. ¿Mi familia? Solo los volví a ver muchos años después, cuando ya era monja. Me visitaron solo una vez y nuestra comunicación se limitó a cartas esporádicas pero sinceras. Después de todo lo sucedido, la distancia parecía inevitable y nos hablábamos muy poco. Cuando decidí entrar al convento le dije a la Madre Superiora toda la verdad. No podía mentir sobre lo que había hecho. Derramé mi alma, revelando cada detalle de mi historia, desde mi adolescencia marcada por el sufrimiento hasta la noche en que acabé con la vida de Romeo. Ella me escuchó con una serenidad que me tranquilizó. En lugar de condenarme, la Madre me dio algunas penitencias y algunos consejos. El perdón de Dios es para todos, pero aceptarlo comienza dentro de nosotros. Fui aceptada en el convento y al poco tiempo enviada a un lugar muy lejano. La influencia que tuvo la iglesia en ese momento fue inmensa, y con eso mi pasado fue borrado, como si nunca hubiera existido. Nadie me buscó. Muchos en el pueblo estaban resentidos con Romeo y su muerte no causó tanta tristeza como cabría esperar. Todo quedó olvidado. Esa fue mi historia, mi triste historia. Desde adolescente sufrí en este mundo, pero encontré un camino diferente, un camino de redención y de servicio a algo más grande. En servidumbre al Padre Eterno logré encontrar algo de paz, aunque el dolor nunca me abandonó del todo. Vive conmigo, como una marca invisible, pero puedo respirar y vivir, aunque esté fragmentado. Por eso les digo a todos los que escuchan esta historia, tengan cuidado con aquellos que parecen amables, con grandes sonrisas y palabras dulces. No todo es lo que parece ser. El mal se esconde a menudo en la sombra de las apariencias.